Jim Mazulik. Por favor, Jim. Muy buenas tardes, amados. Qué placer, qué privilegio es estar aquí junto a ustedes en esta hermosa ocasión. Vengo llegando de Tegucigalpa, Honduras, donde pasé la semana pasada en una gran cumbre educativa con todos los maestros de los institutos bíblicos de las Asambleas de Dios de todas las naciones de Centroamérica. Ahí en Tegucigalpa, en un gran hotel, nos reunimos más o menos 450 profesores para 3 días de hermosas conferencias. Y el conferencista invitado principal era precisamente el doctor Samuel Pagán, que estaba en ese lugar compartiendo de su sabiduría con todos nosotros. Y ahí hicimos una linda amistad, y lo primero que él me dijo es: ¿usted es de Chile? Pues yo voy a Chile la semana próxima. Así que me metí online para ver dónde va a estar en Chile. Y encontré la página de la Cruzada de Literatura Cristiana con toda la información, y me di cuenta que estaba el lunes en la Iglesia Alianza Cristiana Misionera, y después que yo tenía reunión de pastores en mi sección ese día, y está el superintendente nacional en mi sección, no puedo faltar. Entonces, luego, pero el pastor me escribe y dice: fíjese que por LAN Chile y su huelga no pudo hacer su vuelo, iba a estar en Antofagasta esta tarde. Y gracias a LAN Chile y a sus huelguistas, el doctor Pagán no está en Antofagasta esta tarde. Y él me escribe: ¿dónde podría yo compartir con alguien el día martes? Y pienso que ninguna iglesia va a poder hacer algo, pero inmediatamente pensé en el CEP. Y hablé con Gustavo, y él inmediatamente dijo: pero por supuesto. Hermanos amados, espero que ustedes le tomen el peso a la bendición de lo que el Señor nos ha dado en esta tarde. El doctor Pagán es una eminencia en el mundo de los estudios bíblicos, de lo mejor que Latinoamérica ha producido. Es uno de los traductores de la Nueva Versión Internacional y miembro de ese comité, profesor de hebreo, profesor del Antiguo Testamento en Jerusalén, y bueno, tantas cosas más que él seguramente va a compartir con nosotros. Sin más, les pido que demos una cálida bienvenida a Seth a la próxima. Mis buenos hermanos y hermanas en Cristo, que el Señor les bendiga. Salud. Qué bueno estar con ustedes en esta mañana, en esta noche. Si esto se queda quieto, vamos a ver. Sí, ahora sí. Ahora sí se queda quieto. Qué bueno estar con ustedes en esta noche para dialogar de los temas que nos ocupan, que nos preocupan, que nos entusiasman, que nos llenan de contentamiento, que nos llenan de gracia, de paz, de virtud. Me alegra estar aquí, y me alegra estar en un ambiente universitario, de seminarios. Todavía me alegra más estar con las Asambleas de Dios, en la cual he estado este último mes. Yo le voy a decir a mis colegas de la Asamblea de Dios que me tienen que apuntar ahí en las nóminas de la Asamblea de Dios, porque he estado con muchos de los grupos. Y en efecto, el día de hoy se supone que estuviéramos en Antofagasta, pero por esta cuestión de la huelga nos enteramos el domingo. O sea, no hubo oportunidad ni de decirle el sábado para que llamara un pastor el domingo para... No, nada así. Pero cuando se logró esta oportunidad me contenté sobremanera, porque así me gusta hablar con estudiantes, me gusta hablar con personas que están involucrados con el texto bíblico, me gusta hablar con los profesores de Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento que están aquí con nosotros. Yo he escrito sobre la Biblia hebrea, pero he escrito sobre Jesús de Nazaret, un libro que me llenó de felicidad, porque ese libro de Jesús de Nazaret lo escribí cada uno de los lugares donde Jesucristo estuvo. Yo escribía el capítulo sobre ese tema en el lugar donde estuvo Jesús. Y entonces eso me daba una amplitud, porque la geografía juega un papel protagónico en la interpretación del ministerio de Jesús. Así que me contenta tener los profesores de Biblia, los misioneros y encarnación, como Jim, que está aquí. Saludo a la gente de CLC Libros. Anoche estuvimos en una iglesia que nos recibieron de maravilla. Y yo les dije: mira, pero
ustedes tienen que darle un descuento especial para que la gente esté aquí. Y hoy me dicen que empezaron por 10%. Entonces yo me sonreí y le dije, no, pero las Biblias, entonces van a llegar al 15%, ¿verdad? Eso me lo deben a mí, ¿oyeron? Por favor, denle gloria a Dios, pero me den la gratitud a mí, que yo fui el que intercedí, ¿oyeron? Así que van a tener la Biblia de estudio, que es la Biblia que estamos promulgando y afirmando todos estos días, para que la gente pueda disfrutar y dar gracias a Dios por el texto hebreo, por el texto griego que nosotros tenemos a nuestra disposición. Pero déjenme comenzar, yo voy a hablar, miren, voy a poner hasta el teléfono aquí y el reloj frente a mí. Son las 8 menos cuarto. Yo voy a hablar 40 minutos, 35 minutos para serle más exacto, para que luego tengamos 20 minutos de preguntas y de diálogo. ¿Qué ustedes creen? ¿Ah? De esa manera ustedes todas las preguntas que tengan lo pueden hacer. Claro, yo siempre advierto que deben hacerme preguntas que yo sepa. Si yo no las sé, no me las hagan, así que, porque si no... Así que, pero todas las preguntas que quieren, que si yo no las sé, les digo, yo voy a buscar la información y se lo envío por internet. Lo primero que les voy a decir es que la Biblia es el documento más importante que nosotros tenemos. Nosotros tenemos libros importantes, libros de política, libros de sociología, libros de antropología, libros de poesía, de Gabriela Mistral, poesía como de Neruda, libros de poesía como los de Benedetti, libros clásicos en castellano como los de Cervantes y Don Quijote de la Mancha, obras que han contribuido al acervo cultural y han contribuido de forma destacada al desarrollo de las ideas del mundo, especialmente al mundo hispanoamericano y específicamente el mundo latinoamericano en su cono sur, donde estamos en este momento. Hay muchos libros buenos, pero si yo les digo a ustedes, saquen el libro en singular, aquí no hay confusión ninguna. No estamos buscando los libros de Samuel Pagán ni de Cervantes, no, nos referimos a la Biblia. Porque la Biblia es el documento más importante que nosotros tenemos. Hay otros documentos importantes. Este seminario debe tener una constitución, alguna cosa así, unas normas legales. Eso es importante. Pero en ese documento, en inciso A, los estudiantes aquí tienen que ser consagrados al Señor y afirmar la misión cristiana. Y entre paréntesis, Mateo 28, 28. Interesante. El documento legal de la institución busca su fuente de autoridad en la Escritura. El domingo pasado, usted fue a la congregación y predicó el pastor. Y cuando le toca predicar, no sacó el periódico de la semana, saca el texto bíblico. Dice, vamos a estudiar hoy Mateo 4, o vamos a estudiar Corintios 6, o vamos a estudiar Éxodo 7. ¿Por qué? Porque el fundamento de lo que enseñamos y el fundamento de lo que predicamos se basa en la Escritura. De forma tal que de esa manera la Escritura no es un buen libro que nosotros tenemos, es el libro que nosotros tenemos. Es el libro que inspira nuestros himnos. Estoy seguro que los himnos del domingo se basaron en la teología del apóstol Pablo, o el mensaje de Isaías, o el mensaje de Jeremías, Ezequiel, o el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque la Biblia no solamente inspira sermones, inspira educación transformadora, inspira música, inspira poesía, inspira... Bueno, miren esto, es tan poderoso el mensaje de la Biblia que poetas y escritores ateos que no creen en nada, han dedicado obras importantes a Jesús de Nazaret. Tan importante es Jesús de Nazaret que la gente lo investiga y lo estudia desde diferentes perspectivas. La Biblia contiene el extraordinario mensaje de Dios, la revelación divina que le brinda a los creyentes y a las iglesias sentido de esperanza, sentido de futuro, sentido de dirección, consolación, además de la vitalidad y la fortaleza necesaria para enfrentar la vida con autoridad, dignidad y valor. Por ejemplo, que muchas veces en un momento de tensión y en un momento de adversidad, cuando la situación se ha puesto difícil y usted no sabe cómo actuar, invoca el texto bíblico y dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿Recuerdan?
o cuando la situación se oscurece el panorama de los procesos decisionales de la vida, volvemos a evocar: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Porque la Biblia, lejos de ser un documento secundario en nuestros procesos educativos, se ha convertido en el documento primario, fundamental. Es la palabra de Dios que le brinda a la gente de fe el mensaje propicio en el momento oportuno. Tiene algunas peculiaridades que no debemos obviar, ignorar o subestimar si deseamos entender bien el mensaje y comunicar adecuadamente la revelación divina. Al estudiar las Escrituras debemos tomar en consideración los siguientes factores. Por ejemplo, hay porciones bíblicas que son poesía y hay otras porciones que son narración. Pero la poesía nosotros no la interpretamos de la misma manera que las narraciones. Por ejemplo, dos novios que hayan aquí. El novio le dice a la novia: te voy a dar la luna. ¿Qué quiere decir? Que la quiere mucho, que haría todo lo posible por tenerla bien. Todos son elementos positivos. Sin embargo, si esa misma pareja llega a una corte de divorcio y el juez le pregunta: ¿qué le va a dar a la esposa? Y él le dice: le voy a dar la luna. ¿Qué le está diciendo? Que no le va a dar nada. La misma expresión en diferentes contextos tiene diferentes significaciones. Porque la poesía es así, polivalente, grata. Yo les cito a mis estudiantes el texto del Señor es mi luz y mi salvación. En castellano nosotros: el Señor es mi luz, es mi bombilla, es el que ilumina mi camino. Nuestra primera imagen cuando hablamos del Señor es luz y salvación, es que la oscuridad se detiene cuando llega la gracia de Dios. Y yo estoy seguro que ustedes han escuchado miles de sermones sobre eso. En hebreo no. Cuando el Señor, el salmista dice: el Señor es mi luz y mi salvación, alude a Génesis 1:3, el primer acto de creación. Cuando el Señor dijo: sea que sea la luz, y fue la luz. Cuando el salmista decía: el Señor es mi luz, lo que está diciendo es: el Señor es mi creador. El Señor es el que me formó. Y ese Dios que tiene la capacidad de crear y formar, tiene la misma capacidad de hacerme de nuevo. Y para ayudarme a mí a yo superar esta dificultad que tengo, porque posiblemente el conflicto que tenía el salmista del Salmo 27 posiblemente era una guerra que estaba. Por eso es que, aunque un ejército acampe contra mí, aunque los exegetas contemporáneos están diciendo, lo explico en mi libro sobre los salmos, los exegetas contemporáneos están diciendo: no, era una guerra, pero pudo haber sido una guerra que tenía por dentro, porque estaba enfermo. Entonces, ya las guerras son iguales por dentro y por fuera, porque tienen el objetivo de matar a la persona. Entonces, el salmista tiene ese nivel. La poesía es profética. Isaías predicaba en poesía. Es cúltica. Los salmos son ejemplos de poesía cúltica. Es sapiencial. Los proverbios, el cantar de los cantares, muchos salmos. Es romántica. El cantar de los cantares. Yo quiero que ustedes sepan que el libro del cantar de los cantares, Shir Shirim en hebreo, ese libro era la educación que le daban las mamás a las hijas el día antes que se casaran. Y cuando uno comienza a leer el texto, a ver todas las imágenes que hay, y cuando miro y te veo bien y veo las montañas, no son montañas físicas. ¿Bien? Está mirando el cuerpo. Quiere decir que cuando nosotros estudiamos el texto tenemos que entender ese contexto original para poder aplicarlo adecuadamente el día de hoy. La poesía. Y en narraciones nosotros tenemos infinidad de narraciones. Tenemos cuentos, biografías, visiones, evangelios, cartas, apocalipsis, historias de vocación, ¿qué más? Biografía, yo no sé cuántas otras, porque la Biblia tiene los dos grandes sectores literarios, son poesía y narración. Es muy importante distinguir el género literario que se estudia, predica o enseña,
pues las palabras y los significados varían de acuerdo al contexto que se esté estudiando. Además, no solamente tenemos que tomar en consideración si es poesía o narración, sino que hay 3 desafíos que nosotros tenemos que tomar en consideración cuando estudiamos el texto bíblico. Cuando nosotros estudiamos el texto bíblico tenemos que comprender que la Biblia no se escribió la semana pasada, muchos años. Segundo, que la Biblia no se escribió en la cultura latinoamericana, la cultura del Oriente Medio. Tercero, que la Biblia no se escribió en español, que la Biblia se escribe en hebreo, arameo y griego. El primer factor para nosotros poder llegar al texto bíblico con inteligencia, para poder comprender y tomar en consideración el mensaje transformador de la Biblia, es entender que la Biblia no se escribió la semana pasada. Por ejemplo, hay textos bíblicos, narraciones de Abraham y Sara, que vienen del siglo XVIII, antes de Cristo. Un mundo diferente al nuestro, en la época patriarcal. Y tenemos porciones del Nuevo Testamento, quizá, como el libro del Apocalipsis, que es por el año 95, 96, aunque algunos estudiosos contemporáneos dicen que pudo haber llegado hasta el siglo X, hasta el año 10, 110 de la era cristiana. Pero, ¿quién va a pelear por 5 o 6 años luego de 2000 años? La sencillez. Quiere decir que cuando nosotros hablamos del texto bíblico, debemos entender que ese mundo era diferente al nuestro. Ese mundo no tenía internet. Imagínense ustedes un mundo sin internet. Yo no me imagino qué yo hacía. Primero, cómo traducíamos la Biblia en los años 80 sin internet. Anoche yo me reuní con el comité por internet desde el hotel y todos estaban dando, y yo con el internet ahí feliz y contento, no tuve que viajar allá, desde aquí, con ustedes. El mundo de Abraham y Sara era diferente al nuestro. Por ejemplo, era un mundo de cartas, en un tiempo de cartas. Y una muchacha judía que vivía en Ecbataná, en Babilonia, quedaba embarazada. ¿Qué hace una muchacha extranjera cuando queda embarazada? Lo primero, una muchacha chilena que vive en Rusia, queda embarazada en Rusia, le manda: mami, ven, que estoy embarazada aquí en Moscú. La mamá ni le pregunta al marido, se va directamente al aeropuerto y mismito se va para Moscú. Esa es la dinámica entre madre e hija. Igualmente pasaba en esa época. Una muchacha quedaba embarazada en Ecbataná y le escribía a su mamá. Sin embargo, había una peculiaridad. La gente no sabía leer y escribir. Se había que esperar 2 o 3 semanas a que viniera un escribiente, un amanuense, un secretario, que pudiera escribir la carta. Y ella se la dictaba: mami, ven que estoy embarazada. Ahí se cerraba la carta. Había que esperar entonces que se organizara una caravana para que pudiera llevar la carta. En la antigüedad no se llevaban las cartas de manera privada. La gente no viajaba sola por los peligros del camino. Y esa organización de la caravana tardaba 3 o 4 meses. Luego la caravana comenzaba y de Ecbataná subía por el río Éufrates, el Tigris, y entonces bajaba por la costa del Mediterráneo hasta llegar a Jerusalén. Ese era un viaje que duraba 9, 10, 11 meses. Luego que llegaba a Jerusalén, primero se le daban las cartas al rey, al sumo sacerdote, a los que sabían leer. Y por último, a las 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, a todos los que no sabían leer. Y llegaba ya el cartero, ¿verdad?, el secretario, con la carta a la mamá de la muchacha que estaba embarazada, que decía: mami, ven, que estoy embarazada. Cuando la mamá se enteraba que estaba embarazada, ya ese niño iba para la universidad casi. Digo, eso es si la carta se la habían mandado a Special Delivery. Iba rápido. Era el mundo de la época. Por eso es que el apóstol Pablo escribió su teología en cartas. Porque la iglesia primitiva se reunía los viernes en la noche, ciertamente, y los domingos por la mañana, según el libro de Apocalipsis, en el día del Señor. Y se reunían. Y el ángel de la iglesia, que era el pastor, el ángel de la iglesia leía las cartas, tanto Paulino
Paulinas como las apostólicas, las leía posiblemente el domingo por la mañana. Y leía al apóstol Pablo: a los santificados en Cristo Jesús que están en Roma. Y leía su carta ese día. Cuando acababa de leer la carta, se levantaban dos hermanos que venían de Éfeso y le decían al pastor, el ángel de la iglesia, le decían: ustedes tienen una carta de Pablo que le envió a Roma. Nosotros tenemos una carta de Pablo a los cristianos en Éfeso. Si ustedes nos dan una copia de la carta que el Pablo le envió a ustedes, yo le consigo una copia de la carta que Pablo nos envió a nosotros. Y de esa forma comenzó el Corpus Paulinus. De esa forma comenzó a diseminarse la carta, el núcleo de las cartas neotestamentarias. Comenzaron así, de la forma en que se comunicaban las personas en el siglo primero de la iglesia. Tomaban tiempo esas cartas. La Biblia, número 1, no se escribió ayer. Número 2, no revela la cultura latinoamericana. Nuestra cultura es singular. Nuestra cultura es particular. Nosotros tenemos formas de... Por ejemplo, en español, si yo digo algo y ustedes no me entienden, dicen: ¿ah? Nosotros decimos así. En Chile yo no sé cómo dirán. ¿Ah? En el Oriente Medio no. Cuando del Oriente Medio yo digo algo, ¿verdad? En hebreo o en árabe no me entendieron, es así. No dicen nada. Pero con la cabeza, dando una vuelta a la cabeza, nos están diciendo: vuelva, dígalo de nuevo que no lo entendimos. Porque cada cultura tiene sus peculiaridades. Yo recuerdo la primera vez que yo fui al Oriente Medio, llegué y una guía mujer se fue con Noemí y un guía hombre se vino conmigo. Porque las nenas con las nenas y los nenes con los nenes. No, mucho amor. De aquí. Ya empezó mal para nuestra cultura, pues nosotros estamos mezclados todo el tiempo. Y ella llegó al hombre, pero yo me di cuenta que me tocó la mano y como que no me quería soltar. Y yo buscaba la manera. Y él me agarró con la mano, pero como a la hora y media, yo pude soltarme la mano. Y mi alma volvió al cuerpo. Al otro día que llegamos, el hombre me recibió, pero me echó una llave en la mano y yo no pude soltarla. Y estuvimos caminando toda la ciudad, cogidos de mano, feliz. El tercer día cuando me vio me saludó, pero en vez de tomarme la mano así, me la tomó de esta manera. Entonces fue que empecé a buscar de Dios. Y yo oraba: Señor, que no haya otro puertorriqueño por aquí. Que no hay otro latinoamericano por esta comunidad. Y yo sudando, y yo no le hacía caso a lo que me estaba diciendo y explicando todo. Y yo sudando y encomendado al Señor, estaba yo, y todo. Pero llegaba el cuarto día. ¿Qué me hará este hombre a mí ahora? Cuando llega, el hombre me saluda y me dice: el primer día, usted era un visitante. El segundo día, usted era un amigo. El tercer día, usted se convirtió en hermano. Me lo estaba diciendo con las manos y yo no me daba cuenta. Porque cada cultura tiene la forma. Cuando usted va a decirle a alguien con las manos en América Latina, le da la mano ya y lo suelta. Es que es bienvenido aquí, pero no se queda con el cogidito de la mano por ahí caminando por todo Santiago. Porque en nuestra cultura eso no es lo que se estila. Cada cultura tiene su peculiaridad. Fíjense, como yo he dicho algunas cosas aquí y ustedes asienten con la cabeza, se ríen, unos van a decir amén, esa es la forma de nosotros reaccionar. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús de Nazaret estaba enseñando sobre el amor? Y comenzó a hablar del amor y decía: el perfecto amor echa fuera el temor. Y el amor es bueno y grato. El texto bíblico nos dice que uno de los discípulos, y añade un apellido, al cual Jesús amaba, porque el tema era el amor, el sermón, al cual Jesús amaba, se fue acercando. Mientras Jesús fue hablando, se fue acercando. Y Jesús siguió hablando, se acercaba un poco más. Si cuando vino Jesús no se dio cuenta, el hombre se paró, le puso el oído en el pecho. Que muchos sermones yo he escuchado sobre eso.
Escuché a uno recientemente que decía, yo le doy tantas gracias a Dios porque Juan, aunque se estaba quedando sordo, amaba al Señor. Porque en nuestra cultura, nosotros hacemos eso cuando nos oímos bien, nos acercamos a esa persona. En el oriente, para mí, le ponía el oído en el pecho, porque era la forma de decir, de tu corazón a mi corazón. Las culturas son particulares. ¿Recuerdan ustedes lo que hizo Jesús cuando se subió a enseñar en el monte de las bienaventuranzas? Según el texto bíblico, dice el Señor que el texto que el Señor se sentó. No estaba cansado. No necesitaba coger fuerza, que habían caminado mucho, pero ese no era el propósito de sentarse. Lo que sucede es que en la antigüedad los rabinos enseñaban caminando. Pero cuando iba a enseñar lo más importante de la doctrina, se sentaban. Porque era una forma de decir, lo que voy a decirle ahora, hay que detenerse a escucharlo, porque esto es lo más importante. Bueno, Jesús de Nazaret predicó en una cultura diferente a la nuestra. La cultura nuestra tiene simbolismo en todos los dedos de la mano. Y hay dedos buenos. Hay dedos no tan buenos. Porque cada cultura tiene esa peculiaridad. Las costumbres, poner en el pecho, cubrirse los pies. Cubrirse los pies no tiene que ver nada con sábanas para que tengan frío en los pies. Es un eufemismo para las relaciones sexuales. Cuando el texto bíblico dice, recuerdan a Noemí y a Ruth, que fue y le descubrió los pies a Boz. No fueron los pies los que le descubrió. La cultura es diferente. Número uno, para entender el texto bíblico, uno tiene que entender que no se escribió la semana pasada. Segundo, que la cultura es diferente. Tercero, que la lengua es diferente. El hebreo que se escribe en la escritura es un hebreo singular, porque son muchos años. Ahora nosotros estudiamos el texto bíblico de Reina Valera del 1569 y no lo entendemos. Y decimos, esto no es español. Si nosotros leemos el español de Cervantes, no lo entendemos, porque hay 500 años de historia. Igualmente el texto hebreo, muchos años de historia. En el siglo XIII antes de Cristo, en la época de Moisés, el hebreo estaba influenciado por el idioma de Egipto. Ya en el siglo VIII era por el idioma de Siria. En el siglo VI era por Asiria que estaba el hebreo influenciado. En el siglo V por Persia. En el siglo III por Roma, por el helenismo. O sea, que cada momento cultural influenciaba el hebreo. El castellano nuestro, en este momento en América Latina, está influenciado por el inglés. Sin embargo, cuando uno iba a Rusia, ya no, pero cuando uno iba, a Cuba, en los años 80, uno veía que el español de Cuba, uno veía componentes rusos. Porque los rusos estaban allí con más fuerza en ese momento. Porque los idiomas revelan eso. Cuando nosotros estudiamos el texto bíblico, tenemos que entender que el hebreo varió. Y que hay palabras en los primeros libros de la Biblia que fueron cambiando de significado hasta la época de Malaquías. Y que en el Nuevo Testamento no es lo mismo leer al apóstol Pablo con un griego sofisticado que leer el libro de Pedro, donde a dura prueba podía escribir y comunicar su mensaje. Es interesante el hecho que los profesores del Nuevo Testamento es que Pedro, que tenía dificultades en la comunicación escrita, fue el que escribió sobre los elementos que fueran desechos y que fueran un tema de química nuclear, que el día de hoy tenemos, con su dificultad de idioma, la revelación de Dios le dio una expansión extraordinaria. Es decir, que los idiomas, nosotros tenemos que entender los idiomas. ¿Recuerdan ustedes cuando Felipe era un buen evangelista? Lo primero que hizo al convertirse al evangelio fue predicarle a su hermano Natanael. Predica a Natanael y parece que era buen evangelista porque impresionó a Natanael. Entonces a Natanael, tan grato y buena gente, le dice, oye, encontramos el Mesías, le dice Felipe. Sí, pero ¿de dónde viene el Mesías? Felipe no le quería decir. Dice, un Mesías que predica muy bien.
Sí, yo sé que predica bien, pero ¿de dónde que viene? Lo que pasa es que hace milagros. Yo sé que hace milagros, pero que de dónde que viene. Es que tú no te puedes imaginar porque habla en parábola. ¿Que de dónde viene, sí o no? Entonces Felipe viene y dice, bueno, viene de Nazaret. ¿Cómo se te ocurre decir que viene de Nazaret cuando qué? De Nazaret no surge nada bueno. Porque cada cultura, aquí en Santiago lo hay también, no sé dónde está, pero aquí en Santiago lo hay también, en Chile también lo hay. Hay sectores de la población que nosotros miramos por encima del hombro. Hay sectores de la población que ahí hay mucha violencia, por ahí yo no voy. Hay sectores de la población donde se vende mucha droga, hay mucho alcohol, ahí no sale nada bueno. Yo le doy tantas gracias a Dios que de esos lugares que nosotros no queremos ir, porque hay mucha violencia, hay mucha droga, la buena noticia de Dios es que Dios tiene su gente ahí. ¿Sabe Dios si nosotros no las conocemos? Pero Dios tiene gente testificando, representando la gracia, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su lugar admirable. En ese lugar hay una pizca de la eternidad. En ese lugar hay un retazo de lo eterno. En ese lugar hay un pedacito de la misericordia de Dios. No lo vemos, pero está allí. Entonces, Felipe, que era buen evangelista, se lo dije primero, ¿verdad? Le digo, mira, no seas prejuiciado. ¿Qué le digo? Ven y ven. Entonces fue allá y llegaron. Cuando están moviéndose, Jesús parece que lo vio en lontananza y le dice, he aquí, ¿recuerda qué le dijo? ¿Quién recuerda lo que dijo? He aquí un verdadero israelita. Y eso le llamó la atención a Natanael. Dice, pero ¿de dónde este hombre me conoce? Si yo no he hablado nunca con él. Y Jesús le responde, antes que Felipe te llamara. ¿Recuerda lo que dice el texto bíblico? Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Entonces, Natanael quedó impresionadísimo. ¿Cómo es posible? Que muchos sermones yo he escuchado sobre Natanael y la higuera. Recientemente escuché uno, pero este sí que es extraordinario. Dice, hermano, yo le doy tantas gracias a Dios que Natanael estaba cansado. Y como estaba cansado, puso una hamaca debajo de la higuera y comenzó a soñar. Y soñaba que los ángeles subían y bajaban. Y fue un sermón extraordinario. No tiene que ver nada con eso. En hebreo, ustedes saben que nosotros tenemos en español, también en inglés, que se llaman frases creadas, frases idiomáticas, proverbios. Por ejemplo, no por mucho madrugar, pero al que madruga, ¿qué sucede? Yo no tengo que decir todo. Ustedes saben, solamente yo digo la mitad y ustedes lo saben. Igualmente pasa en otros idiomas. Y en hebreo sucede también. Por ejemplo, en hebreo hay una construcción gramatical que casualmente la Biblia, palabra clave, explica. Estos temas que estoy tragando es porque esta Biblia de estudio lo tiene. Hay una construcción que dice en hebreo, voy debajo de la higuera a leer la Torá. Esa es la frase completa. Con el paso del tiempo se cortó un pedacito. Voy debajo de la higuera a leer. ¿A leer qué? La Torá. Se cortó un poco más. Voy debajo de la higuera ¿a qué? ¿A dormir? A leer la Torá. Porque estaba leyendo la Torá, fue que Jesús le dijo, he aquí un verdadero israelita. No tenía que ver con hamacas ni revelaciones extraordinarias. Si llega a estar durmiendo, hay otra expresión en hebreo que le pudo haber dicho Jesús. Le pudo haber dicho, ¿qué haces ahí, dormilón? ¿Quién recuerda a quién se le dice esa frase en hebreo? A Jonás, magnífico, a Jonás. Hay expresiones en hebreo que cada ira pero nosotros tenemos que entender esos detalles. Primero, para no errar en la predicación. Y no se erra en la predicación cuando uno entiende. Yo le digo a mis estudiantes, no prediquen de textos que ustedes no entiendan bien. Ese es la lección número 1, profesores. Lo primero que hay que decirle a los estudiantes, si no lo entiende bien, no lo predique. ¿Por qué? Porque ustedes van a estar enredados y van
entonces el enredo va a tener efecto multiplicador. Uno tiene que entender, y para entenderlo, uno tiene que buscar recursos. Por eso es que ustedes están aquí en el seminario, preparándose. Yo quiero que aprendan hebreo, yo quiero que aprendan griego, yo quiero que aprendan el texto bíblico, herramientas exegéticas. Y acabamos de preparar una Biblia que les ayuda en ese desafío para estudiar la cultura, la lengua, el tiempo que vivimos. El objetivo básico de los materiales de estudio en general, enciclopedias bíblicas, diccionarios bíblicos, Biblias de estudio, el objetivo es ayudarnos a entender expresiones difíciles. Hay expresiones, por ejemplo, en esta edición, recuerden ustedes cuando el texto bíblico dice, que ustedes deben haber predicado muchas veces, un texto lindo para predicar: si vosotros oyeres mi voz, ¿recuerdan? Y guardares mi pacto, vosotros seréis, ¿qué es la palabra que usa el Señor ahí? Muy bien, mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Pues por mucho tiempo nosotros pensamos que especial tesoro era algo bonito, que uno quería más, que uno amaba más, que uno seleccionaba más. No tiene que ver con nada con eso. Se descubrió en Qumran que el rey tenía dos tipos de propiedades. La propiedad que le correspondía como rey, el reino, pero él tenía también una propiedad privada que miraba y cotejaba con seguridad. Esa propiedad privada del rey se conoce en la Biblia como especial tesoro. Y cuando el texto bíblico habla y dice que el pueblo de Dios es especial tesoro, no es que seamos buenos, bonitos, gratos, buena gente, asamblea de Dios. No. Es que el Señor nos tiene cerca de su corazón. El tema principal no está allá, está en Dios, que nos convierte en un especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Ven cómo las palabras en hebreo van cobrando dimensión nueva. Yo sé de paso, antes de seguir con otros ejemplos de hebreo y griego, les quiero decir lo siguiente. Ustedes no se pueden imaginar cuán importante son los mapas para entender el cristianismo. Busque cualquier Biblia que usted tenga por ahí. Y cuando llega a la sección de mapas, están nuevecitos. Hay algunos que están hasta pegados, así que miren, no lo han abierto. Los mapas son fundamentales. Por ejemplo, para entender el mundo de Jesús de Nazaret. Miren el caso de Chile. Yo no sé cuántos kilómetros hay desde el norte de Antofagasta hasta Puerto Montt o hasta el estrecho de Bering. Miles de kilómetros, miles y miles de kilómetros. Si uno en carro moverse del norte de Chile al sur, ¿son cuánto? ¿Un mes en carro? 2 meses en carro. Yo no sé cuánto. Una semana. Caminando, ¿cuánto tiempo? 6 meses. 1 año. El mundo de Jesús de Nazaret, de la Galilea a Jerusalén, caminando, eran 3 días. Caminando. El día de hoy en un bus es como 2 horas y media. Ese es el mundo completo de Jesús. Desde lo más al norte que Jesús fue, que quizás fue Banias, al lado de Dan, recuerden en la escritura, desde Dan hasta Berseba, desde al lado de Dan hasta lo último, que debió haber sido Jericó, quizá un poquitito más abajo, a las cuevas de Qumran, quizá, pero sí sabemos que llegó a Jericó, al Mar Muerto, quizá, pero no lo sabemos. Ese mundo el día de hoy es reducidísimo. Por eso fue que Jesús se mudó a Capernaum, porque desde Capernaum tenía la capacidad de llegar al mundo conocido en la antigüedad. Porque Capernaum tenía el internet de la época, que era la facilidad de comunicar todo lo que pasaba en Capernaum. Cuando uno estudiamos, tenemos Biblias de estudios muy buenas. Yo he preparado unas cuantas. Por ejemplo, una de las más populares ha sido Plenitud, que Dios de paso ha jugado un papel protagónico en los seminarios, como esto. Aquí deben usar Plenitud. Pero ahora acabamos de sacar una que destaca el elemento hebreo y el elemento griego. Porque el objetivo es que usted está leyendo Génesis 1.1. Diga, Bereshit, Bara, Elohim,
se encuentra con la palabra bara, crear. Lo primero que tiene un numerito, esa palabra arriba, y usted lo busca en el diccionario Strong, que también está en la Biblia, y dice todas las posibles acepciones de la palabra bara, crear. Y una de las cosas que descubrimos es que en el hebreo solamente Dios crea. Elohim Jabará, Dios crea. Jaish, los seres humanos lo bará. Jajosé, hace. Los seres humanos hacen. Solamente Dios crea. Y en español nosotros creamos, pero creamos en el sentido poético, figurado. Nosotros no creamos nada, pero desde la perspectiva poética creamos un poema, creamos un sermón, creamos una obra de arte, pero en hebreo no. Nunca se utiliza ese verbo con seres humanos. Entonces cuando uno comienza a estudiar y descubre eso y ven los salmos y pregunta, ¿quién es el que crea? Como en Job, no hay confusión ninguna. ¿Por qué? Porque si se pregunta en español quién crea, preguntamos un poema, una obra de arte. Pero cuando se pregunta en hebreo no hay dificultad ninguna, porque la única persona que se relaciona, los únicos sustantivos que se relacionan con ese verbo son sustantivos relacionados con el nombre divino. Con el nombre de Dios. Eso nos da un sentido más amplio de exégesis y de predicación. Le voy a dar un ejemplo más para la pregunta. Muchas de las virtudes, por ejemplo, al estudiar los salmos, cuando nosotros estudiamos los salmos, descubrimos que hay una palabra que nosotros usamos con regularidad, que es la palabra Torah. Y nosotros la traducción regular de Torah es ley. Esa es la traducción del hebreo. Sin embargo, nosotros tenemos dificultad porque en castellano la palabra ley se relaciona con abogados, fiscales, jueces, cortes. Bueno, hay momentos donde la palabra Torah se relaciona con eso, con corte, pero la mayoría de las veces no. La palabra Torah significa educación, instrucción. Y para que ustedes vean que esa es la significación y el contenido semántico principal, en el Salmo 19, los versos del 7 a 9, tenemos la gran definición de Hatorah Beishaddai, la ley del Señor, que dice, la ley del Señor es perfecta, recuerda, que convierte el alma. Ley, el testimonio del Señor es fiel, los mandamientos del Señor son sabios, porque, y culmina, son deseables más que la miel, la mucha miel, y más deseables que el mucho oro afinado. La palabra ley, en vez de ser definida el día de hoy en un contexto jurídico, lo que quiere decir es enseñanza. Por eso es que Jesús de Nazaret, recuerdan ustedes, como en el capítulo 6 del Evangelio según Mateo, cuando habla, dice, oíste, recuerdan, ¿cómo fue que dijo? Oíste que fue dicho a los antiguos. ¿A quién se refería? A Moisés. Óigame, pararse en una tribuna y decir, esto lo dijo Moisés, pero ahora yo digo. Óigame, no lo mataron allí por la misericordia de Dios. No lo mataron allí por la misericordia de Dios. Estaba poniéndose en un nivel. ¿Por qué? Porque el objetivo no era el aspecto jurídico, era el proceso pedagógico, el proceso de educación. Jesús lo que estaba haciendo es revisando el concepto de ley que tenía la gente para ampliar el horizonte hermenéutico, porque lo que estaba interesado Jesús era en que la gente aprendiera y entendiera. Yo no vine a abrogar la ley, yo vine a hacerla cumplir, es decir, a que se entendiera las implicaciones de la ley de Dios. Le voy a dar una palabrita más. Vamos a, ahí les digo el número, esto está aquí para ustedes. ¿Quién más? Vamos a buscar. Bueno, vamos a buscar otra. Dice, recuerdo con ustedes, una de las grandes traducciones, desafío traductológico, está en la palabra shalom. Shalom. Porque shalom significa paz. Paz.
Pero la primera acepción en castellano de paz es la calma pública. No hay huelga, no hay crisis económica, hay paz social. Esa es la primera acepción. Ojo, shalom significa paz en ese sentido. Significa sanidad, significa bienestar, significa transformación, sobriedad, dependiendo del contexto. Y nosotros tenemos un caso específico donde Jesús hace una diferenciación del sentido con esa palabra muy clara. ¿Recuerdan cuando le habló en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan y el 15, cuando decía, la paz os dejo? ¿Recuerdan? Sí. Y añadió que después, mi paz os doy. Cuando habla de la paz, es eirene en griego, que es la paz de los sepulcros, que es la paz de que no pelee la gente, es la paz del Imperio Romano. Quédense y no peleen, porque si pelean, entonces van a tener que pelear conmigo. Es la paz impuesta. La paz os dejo. Ustedes saben esa. Y añade Jesús, mi paz os doy, shalom. Es decir, la paz que proviene de Dios, que nos hace unas mejores personas, que nos hace personas gratas, nobles, dignas, sabias, prudentes, efectivas. Es decir, que para nosotros meternos en el texto bíblico y predicarlo mejor y mejor y mejor, para nosotros meternos en el texto bíblico y comprender el mensaje de la palabra del Señor, nosotros tenemos que entender tres cosas. Número uno, que se escribió la Biblia en un tiempo que no es el contemporáneo. Número dos, que la cultura de la Biblia es diferente a la nuestra. Y número tres, que el lenguaje que se escribió la Biblia es diverso y es diferente al castellano que nosotros estamos estudiando. Hemos preparado esta Biblia de estudio, que se llama Palabra Clave, con un solo propósito, de que la gente pueda penetrar en la profundidad bíblica y lo pueda disfrutar. Y voy a añadir un elemento más. Esta Biblia se preparó no para que ustedes nada más pudieran entenderla, que estudien teología y que está en profundidad, sino para que mi abuela la pudiera entender. Es lo que le quiero decir, para que los hermanos y las hermanas de la iglesia puedan entenderla. Porque lo hemos puesto de una manera sencilla, con numerales, para que la gente pueda entender. Recuerden que la palabra de Dios vino para bendecir a la humanidad, no solamente a los estudiantes de teología. Y nosotros le damos una Biblia para que puedan entender eso en el nombre del Señor Jesucristo. Una última palabra para culminar. Lo más importante que tiene la iglesia de Cristo es la Biblia. El Espíritu Santo viene a recordarnos lo que Jesús dijo. Así es. El Espíritu de Dios viene a recordar esa palabra, porque a última instancia, según el Evangelio, según San Juan, en el principio, ¿qué era? El logos, o logos, la palabra, el verbo de Dios. Es decir, que la Biblia, Jesús encarnado en la palabra. Por eso es que la Biblia no es un extra optativo en los currículos cristianos, sino un requisito indispensable para que pueda bendecir todo el pueblo de Dios. Que el Señor les bendiga. Y colorín colorado. Ahora vamos a pasar al proceso de algunas preguntas que pudiéramos tener. Recuerden que están las Biblias disponibles para ustedes y cuando acabemos yo estoy dispuesto para firmárselas para que ustedes tengan ese lugar y van a tener aquí para ustedes, ¿verdad? Van a tener ese. Primero a la izquierda y después allá. Corta. Sí, bueno, es una pregunta de orden cultural más bien, no nos llegó a la palabra del Señor. Es el pasaje de el camello y el ojo de aguja. He leído diferentes explicaciones, pero me cargo por alguna, pero quiero ver si... ¿Por qué has leído? He leído que realmente la historia de la puerta de aguja en el muro de Jerusalén no existía, sino que es una... posterior, existió pero no en la época de Jesús, posteriormente. Ok. Mira, eso es muy buen ejemplo de la capacidad literaria e invectiva literaria de Jesús de Nazaret. Eso se conoce como uno de los dichos hiperbólicos de Jesús. Eso que no se supone que pase,
y que se supone que no pase, puede pasar por la intervención divina. Es una forma de decir, mire, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pero la gente se ha quedado jugando con el simbolismo y no se ha metido al corazón y al significado de la palabra. En este momento yo estoy escribiendo un libro de parábolas. Y una de las cosas que estoy diciendo, y eso está relacionado con el fenómeno parabólico de Jesús, y una cosa que estoy diciendo y que incluimos en esta Biblia de estudio es que las parábolas no es para estudiar todos los detalles, que todos los detalles tenían significación, sino que era un solo mensaje. El hijo pródigo regresó. ¿Cuál es el objetivo de la parábola? Es decir, que cuando la gente se pierde y regresa, Dios es capaz de perdonarla. Y punto. Pero nosotros tratamos de buscarle significado a los amigos del hijo pródigo que se comían las algarrobas, a los animales que se comían las algarrobas. Tratamos de buscar muchas simbolismos. Las parábolas tienen un mensaje. Hay algunas, como 6, que tienen 2 mensajes, pero ya. Pero esta cuestión tipológica, cada cosa tiene un tipo, eso vino mucho tiempo después en la historia de la interpretación de la Biblia. Hubo un obispo en el siglo VII, que comenzó con esa metodología, que llegó a su punto óptimo después del siglo XVI y ha estado en las comunidades cristianas, especialmente homiléticas, hasta el día de hoy. Por allá detrás, y después venimos acá. Profesor, Dios le bendiga. Amén. Quisiera hacerle una pregunta con el tema del libro de Enoch. Yo sé que hay libros apócrifos, de la cual tengo claro que no son inspirados por el Espíritu Santo, pero sin embargo hay un libro que siempre me ha dado duda, el libro de Enoch, porque tiene partículas ahí de arqueología que coinciden con el Nuevo Testamento. Algunos pastores por lo menos toman el libro de Enoch como algo inspirado, aunque no, el canon no lo ha dicho que es inspirado, pero según usted, ¿qué piensa, profesor? En primer lugar, ese libro se cita en el Nuevo Testamento. Muy bien, para empezar. Quiere decir que es un libro singular. Nosotros los evangélicos hemos sido parcos en el estudio de la literatura deuterocanónica o apócrifa. Yo supongo, ¿verdad? Yo no sé, puede ser que haya otro, pero el primero que escribió una introducción a los libros apócrifos desde una perspectiva evangélica fui yo, en el libro Introducción a la Biblia Hebrea, que le dedico una sección. Y yo lo que digo es lo siguiente, miren, son libros importantes, son libros buenos desde la perspectiva histórica, son libros que nosotros debemos comprender. Hay libros magníficos. Por ejemplo, si usted está en depresión, no lea Eclesiastés. ¿Estamos o no estamos? O sea, pues léese Cantar de los Cantares, léase los Salmos, el Salmo 23, 27. Pero si lee Eclesiastés, se corta las venas, yo no sé, se tira del... Porque es un libro que todo tiene su tiempo. Y todo, hay tiempo para todo, y dolor, y dolor, y dolor. Sin embargo, el libro de Eclesiástico es un libro de contentamiento y de felicidad. Pero yo le digo a la gente, yo no decido el canon. El canon lo decidió la iglesia hace mucho, mucho tiempo. Eso quiere decir que el libro de Eclesiastés tiene un rol importante que no lo vieron los creyentes en el libro de Enoch, que también es bueno, que también tiene alguna información importante, pero que nosotros no le damos el mismo valor canónico que se le da a los salmos, por decirte un ejemplo. ¿Podemos decir que es inspirado por el Espíritu Santo? Podemos decir que es un libro bueno y que es un libro grato, pero nosotros hemos reservado esa expresión inspirado por el Espíritu de Dios a los libros canónicos. Pero si tú me preguntas, ¿es bueno? Bueno, sí, es un libro bueno. Pero si me dices, ¿es bueno tanto como para ser inspirado? Digo, ojo, que esa expresión la reservamos para los libros que están en el canon cristiano. Dicho sea de paso, para las iglesias católicas, lo que nosotros llamamos apócrifos, ellos lo llaman deuterocanónicos, es decir, segundo canon. No están en el canon original. Por favor, ponte de pie con fuerza. Primero que todo, muchas gracias por la cátedra. Con respecto a esto mismo, sobre lo que es la cultura, el idioma y los factores del tiempo,
me surge la pregunta con respecto a la literatura sapiencial y poética, que quería preguntarle sobre, a mí me apasiona mucho este tema, los paralelismos, y si es que hay algunos ejemplos relevantes, por ejemplo, del libro de Job que podamos abordar, porque creo que los paralelismos se han tratado de definir y es medio complejo el asunto. Me gustaría saber su opinión con respecto a los paralelismos, qué son, en qué nos pueden ayudar, sobre todo en este tipo de literatura que por lo menos para mí es como lo más complejo del Antiguo Testamento. Sí, es desafiante la literatura. Yo escribí un libro de los Salmos. Lo tengo, muy bueno. Y yo separé toda una sección para explicar cada uno de los paralelismos en la Biblia, no solamente en los Salmos, sino en la literatura profética, en la literatura sapiencial, para que la gente lo pueda tener. En la Biblia palabra clave, lo que hicimos fue distinguir los diversos tipos de paralelismos. Por ejemplo, hay paralelismos de 2 líneas, hay paralelismos de 3 líneas y hay algunos cuantos de 4 líneas. Entonces, cada uno de ellos tiene una peculiaridad sociolingüística que nosotros queremos destacar. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. La primera línea es luz y salvación. La segunda, fortaleza y vida. Y entonces tú ves el paralelismo de las ideas y nos ayuda en el proceso hermenéutico. Por esa razón que tú acabas de decir aquí, es que yo recomiendo las versiones de paráfrasis de la Biblia. Son muy buenas para personas que están comenzando, personas niños y niñas. Pero para exégesis, ese componente del paralelismo, los quiasmos, la repetición de las ideas cada 3 o 4 versículos, es fundamental en el proceso hermenéutico. Y a veces las versiones parafrásticas de la Biblia no tienen. Este es un buen ejemplo para estudiar con detenimiento. Yo lo explico allí, y en esta versión, en esta edición de la Biblia, palabra clave, lo que hicimos fue identificarlas uno a uno. Muy buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta. ¿Alguien más? Mi hermana, por favor. Gloria a Dios. Está la cosa mejorando. Bueno, usted habló de las peculiaridades de la Biblia, de los géneros literarios, y sabemos que la Biblia tiene muchas figuras literarias, y Jesús en el Nuevo Testamento ocupa mucho las parábolas. Nosotros sabemos que una parábola trata de explicar mejor y poder entender mejor lo que trata de decir alguien. Pero, sin embargo, en Marcos, Jesús, cuando está hablando con sus discípulos de las parábolas, él dice que ocupa las parábolas para que ellos no las entiendan, no sea que se salven. Si el objetivo de una parábola es aclarar algo, ¿por qué Jesús hace mención a eso? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Esa pregunta se contesta en un curso de 1 año en el seminario. Menos de 1 año no. Lo voy a contestar. Es interesante. Lo que sucede es, mira, cuando matan a Juan el Bautista, recuerden que el maestro de Jesús de homilética, ¿quién es el maestro de homilética aquí? ¿Quién enseña homilética y predicación? Pues los maestros de homilética, ustedes van a tener el importe, el estilo literario que les va a dar Jim. ¿Por qué? Porque su estilo es el que les va a enseñar, él va a enseñar otro, pero con su forma de ser va a darle la impronta dentro de ustedes. Yo tengo la impronta de mi maestro de homilética y ustedes van a tener lo mismo. Eso es parte del fenómeno. El maestro de Jesús fue Juan el Bautista. Yo quiero que ustedes sepan que nosotros tenemos 2 sermones de Jesús, de fuego del cielo y apaga que nos vamos. 2 sermones de Jesús. Pero cuando matan al Bautista, la Escritura dice que Jesús tomó 2 decisiones estratégicas. Esto lo explico en mi libro sobre Jesús de Nazaret y en la Biblia de estudio. 2 decisiones estratégicas. La primera, mudarse a Capernaum, porque Capernaum, les di ahorita que tenía el internet de la época, y allí es donde estaban los rabinos sabios de la época. Quería estar en diálogo con ellos. Y segundo, cambió el estilo de predicación. Y el texto bíblico en Lucas, también en Marcos hay una referencia, que de ahí en adelante comenzó a hablar en parábolas. Y Marcos dice, solamente en parábolas hablaba, que es un hipérbole, pero revela cuán importantes eran las parábolas para el ministerio de Jesús. Según el texto bíblico, Jesús quería que sus discípulos lo entendieran. Ciertamente.
pero al mismo tiempo no quería que los fariseos, los publicanos, los herodianos, que iban de Jerusalén persiguiéndole, tratando de buscar sorprenderlo en algún desliz, lo entendieran. Quiere decir que a la vez era para que los discípulos lo entendieran, pero los que no eran discípulos no lo pudieran entender. Y eso se explica en el ejemplo específico de las parábolas. Y ahí ya tiene la introducción para el curso de parábolas que va a tomar. Y mire, profesores, me dan aquí un examen especial a ver si pudo entender eso muy bien. Magnífica pregunta. Una pregunta, por favor. En las clases de orígenes bíblicos, acá hemos hablado sobre los descubrimientos de las ruinas de Qumran con relación al aporte sobre los textos bíblicos que tenemos y nuevos hallazgos. Había muchos comentarios de que eso iba a perjudicar la traducción de la Biblia, pero acá con los profesores hemos comentado que al contrario, refuerzan justamente los conocimientos bíblicos. Le quiero pedir a usted que pueda hacer un comentario acerca justamente de los hallazgos de la ruina de Qumran con relación a este tema, los factores para interpretar mejor. Mira, yo escribí un libro sobre Qumran, se llama El Misterio Revelado, donde explico todos los textos bíblicos que han sido iluminados por los descubrimientos de Qumran. Los más que sean, muchos, realmente muchos, pero los más son en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, en el capítulo número 10 hay una sección completa donde se descubrió una sección que por alguna razón u otra, algún documento se rompió que no tenemos en el texto masorético. Pero como no participó del canon y el canon está cerrado, lo que hacemos es ponemos una nota marginal, como hicimos en la palabra clave, y explicamos lo que se descubrió en Qumran. También hay mucha ayuda en el libro de Isaías. Y cuando ustedes ven en las Biblias, especialmente Biblias de estudio, Isaías dice tal cosa, y abajo una nota, de acuerdo a los manuscritos antiguos, eso es una referencia a Qumran. La gente en la próxima pregunta es si Jesús estuvo con los esenios en Qumran. No tenemos nada que nos diga que Jesús estuvo allí, pero posiblemente los conocía porque Juan el Bautista debió haber sido parte de los esenios. Pero hay un elemento adicional con los esenios, y es que el aposento alto pertenecía a la comunidad de los esenios, es decir, que tenía contacto Jesús con los esenios. Y recuerdan de dónde mandó a buscar el burrito. ¿Quién recuerda de la ciudad donde estaba el burrito? Al lado de Betania. Pues esa comunidad era donde vivían los esenios. O sea que los conocían. Lo que sí que no sabemos si fue a Qumran, pero de conocerlo, en Betfagé los conocía. Otra pregunta. Allá las últimas dos, ustedes acaban conmigo, yo acabo con ustedes. Uno no. Mi hermana, por favor. Buenas noches, gracias por acompañarnos al alumnado. Hablando un poco de eso, de que hay textos que están dentro de los rollos más antiguos y que se ponen las notas al margen y se dice esto no está en los códices de Qumran o donde sea. También hay otras partes que están en los textos antiguos pero que no están en los más nuevos. ¿Cómo podemos diferenciarlo? Mira, si están en los manuscritos más antiguos, están en las versiones contemporáneas. Porque el texto, por ejemplo, el texto griego del Nuevo Testamento, desde Adam 28, tiene lo último, lo más antiguo que hay, y la Biblia hebraica stuttgartensia tiene referencia a los manuscritos más antiguos que están disponibles el día de hoy. No sé de ningún texto bíblico, ninguna traducción de la Biblia que haya dejado fuera componentes que hayan sido bien antiguos. Hay algunas adiciones a través de los siglos que eso no se incluyen, aunque estén en manuscritos, pero no estaban en los originales. Eso sí, pero que de los originales, de los más antiguos, no estén, que es el otro lado, no estoy consciente de ninguno. Puede ser que haya, pero yo no lo sé. ¿Referencias particulares a la mujer adúltera, que en alguna Biblia más moderna no está? No. Es que ese es un texto complicado. El problema es que
ese texto aparece en diferentes lugares, en diversos manuscritos. Hay algunos manuscritos que están en Juan, pero otros manuscritos lo tienen en Lucas y otros manuscritos no lo tienen. Entonces nosotros hemos querido mantenerlo como la tradición lo ha tenido en el Evangelio de Gonzalo. Pero es complicadísima la pregunta, ¿vieron? Muy bien, habla muy bien de ti, porque es un texto complicado, ¿viste? Muy bueno, así que hay que darle por lo menos C menos, ahí, por lo menos. Magnífico, mi hermana. Mi hermano, por favor. Doctor, tengo una pregunta frente a la versión nueva internacional. ¿Qué ventajas o oportunidades nos brinda a nosotros como estudiantes esta traducción de la Biblia frente a nuestra clásica Reina Valera tan pesada? Muy bien. La mejor traducción moderna es la nueva versión internacional. La más entendible, la más grata, la más fiel a los originales. El uso del español es un español grato, bueno, es de lo mejor de lo mejor. Yo participé también en esa traducción de la Biblia. Yo participé también en la revisión de Reina Valera. O sea que no estoy prejuiciado con ninguna. Las dos son buenas. Lo que pasa es que, ¿cuántos de ustedes predicaron el domingo pasado y dijeron, después de dar un sermón evangelístico bueno, llamaron al altar y dijeron, todos los concupiscentes vengan al altar? Porque ya la palabra concupiscente no se usa. Y el desafío que nosotros tenemos con Reina Valera es que muchas palabras ya no se usan. Sin embargo, todas las citas bíblicas, no la mayoría, todas las que yo les he dado el día de hoy son de Reina Valera, porque son las que aprendí de memoria y las que sé y las disfruto. Pero le digo a mis estudiantes que nunca le vendan sus estudios bíblicos, ni sus sermones, ni su análisis de la Escritura a una sola versión de la Biblia. Tengan Reina Valera y tengan Dios habla hoy y tengan la nueva versión internacional y sean abiertos para ver las diferentes perspectivas del texto bíblico. La gente me pregunta, ¿cuál es la mejor traducción del mundo entero? Y yo le respondo, la que usted lee. Esa es la mejor. Pero además de esa, lea otras para que se amplíe su horizonte exegético. Muy buena pregunta también. Dios les bendiga. Qué placer ha sido para mí estar con ustedes, disfrutando de esta oportunidad. Ahora voy a estar aquí muy cerca para los que quieren que le firme la Biblia, se la vamos a firmar y ha sido un gusto. Gracias, Jim, gracias por la invitación. Gracias, Pastor, por acceder a estar aquí con ustedes y ha sido un gusto estar aquí con ustedes.